Listo, muy bien. Entonces tenemos indicadores financieros, unos de razón, unos de liquidez, unos de gestión de activos, que fueron los que acabamos de trabajar, y siguen los indicadores de endeudamiento y nos faltan los indicadores de rentabilidad. Listo, con respecto entonces a estos indicadores, entonces los vamos a ir calculando con base en este archivo que tenemos de Alpina. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos quedarían plasmados estos indicadores. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarnos, vamos a crear los indicadores de liquidez con base en este archivo que tenemos de Alpina. Vamos a colocar acá indicadores de liquidez. Y con estos indicadores entonces de liquidez vamos a tomar el primero, razón corriente. Entonces, razón corriente. Listo, recordemos que la fórmula son activo corriente sobre pasivos corrientes. Vamos a colocarla acá, activo corriente o activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Listo. Entonces vamos a tomar este ejemplo de Alpina, y entonces nos ubicamos en el informe. Entonces, estados de la situación financiera. Listo, entonces les aumento acá un poquito por ahí al 170, yo creo que así queda un poco mejor. Inclusive al 180 yo creo que nos queda mejor el zoom. Eso. Listo, entonces miremos. El activo corriente, entonces por aquí dice total activo corriente. Entonces esta cifra la vamos a poner allá. Listo, para hacer el cálculo de esta operación. Miren que los indicadores son muy fáciles de elaborar. Entonces vamos a sacar ese valor, lo ponemos aquí, entonces son 434, 771, 651 sobre el pasivo corriente. Entonces buscamos en el estado de la situación financiera donde se encuentra el total del pasivo corriente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos calculando los indicadores que vimos ahorita con las cifras de este estado de Alpina. Listo, entonces nos ubicamos donde dice total pasivos corrientes. Mírenlos acá. Entonces este valor lo vamos a llevar también a nuestra operación. Listo, entonces vamos a colocarlo aquí, 475, 054, 167. ¿Qué hay que hacer? La división. Este dividido entre este. Listo. Entonces, miremos que acá ya nos quedó este indicador. Recordemos que en este caso, pues nos está mostrando es cuánto dinero tenemos para cubrir las deudas de corto plazo. Entonces, nos quiere decir que en este caso, Alpina, ¿sí? En esta, le ponemos a esto como aquí separador de miles, para que quede un poco más clara la información, se vea mucho mejor. Borde inferior. Listo. Entonces, prácticamente esto lo que nos está mostrando aquí con este indicador es que por cada peso de deuda que tiene, en este caso Alpina, pues se cuenta con 0.9 pesos para cubrir sus pasivos o sus deudas de corto plazo. ¿Sí? Eso es lo que nos está mostrando este indicador. Entonces, a la luz de este indicador, lo ideal es que sea 1 o mayor a 1. ¿Sí? Entonces, frente a esto, habrá que tomar decisiones para que por lo menos el 0,8% que nos queda faltando nos alcance por lo menos para cubrir con estas deudas de corto plazo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestro primer indicador que acabamos de calcular con base en los estados financieros de Alpina. Para este caso, pues la razón corriente. ¿Listo? Calculemos el segundo indicador, el de prueba ácida. Entonces vamos a calcular prueba ácida. Prueba ácida.
La prueba ácida la tenemos aquí, dice activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente. Acá, menos los inventarios. Entonces, los activos corrientes ya los tenemos. Entonces, menos los inventarios. Entonces, vamos a buscar aquí, en este estado, dónde se encuentran los inventarios. Entonces, en el estado de la situación financiera, aquí hay una casilla que se llama inventarios. Mírenlos acá. Entonces, vamos a colocar ese valor allí. 169, 980, 173. Listo, muy bien. Y el pasivo corriente ya lo tenemos. Y hacemos la división. Listo. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos a los activos corrientes y le restamos todo el valor de los inventarios. Y entonces nos dio estos 264 millones y lo dividimos entre el total de los pasivos corrientes. Entonces, mire que esta prueba ácida es mucho más estricta. ¿Listo? En el sentido de que se hace el análisis, es si la entidad no lograse vender esos inventarios que tiene, pues cómo le afectaría para él poder pagar su deuda de corto plazo. Y mire que le afectaría bastante. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido le va a afectar? Se te olvidó preguntarle a él lo que le dijo. Alguien tiene el micrófono abierto y le estamos escuchando. Que se le olvidó preguntarle a él, no sé qué. Listo, entonces, en este caso, prácticamente por cada peso que la entidad tiene de deuda, si no vendiese sus inventarios, no tiene sino capacidad, imagínate, por cada peso de responder con 0.5 pesos para responder por deudas de los pasivos corrientes. Quiere decir que ellos tienen un aspecto fundamental que son estos inventarios y tendrán que tomar unas políticas de inventario. ¿En qué sentido? En acelerar la conversión de los inventarios para que no se vaya a ver afectado en algún momento dado su capacidad de responder frente a sus obligaciones en el corto plazo. ¿Listo? Entonces, mire, cada peso de deuda que tiene, por cada peso no tiene una capacidad de 0.5 en caso de que no convirtiese sus inventarios en efectivo. ¿Listo? Entonces, Alpina obviamente pues tendrá sus medidas para convertir con mucha más rapidez sus inventarios en efectivo prontamente. Eso, entonces mire lo que nos va mostrando a nosotros este tipo de indicadores. Entonces mire, acá inicialmente pues tiene una capacidad casi igual para cubrir sus pasivos de corto plazo, pero si le restáramos los inventarios pues ya no tendría la misma capacidad y se vería afectado gravemente. ¿Listo? Entonces acá vemos indicadores, estos indicadores de liquidez. Vimos también los indicadores de gestión de activos. Estos indicadores de gestión de activos, entonces vimos este de rotación de inventarios. Vamos a colocarlo aquí, rotación de inventarios. Rotación de inventarios. ¿Listo? Entonces, costo de ventas sobre inventarios. Costo de ventas sobre los inventarios. Dijimos que el costo de venta lo sacábamos de el estado de resultados. Entonces miremos el estado de resultados. Entonces aquí dice estado consolidado de resultados. Listo. ¿Cuál es el costo de ventas? Entonces acá aparece. Entonces nos llevamos esa cifra.
Y el otro dato son los inventarios. ¿Dónde están los inventarios? En el estado de la situación financiera, que inclusive ya lo tenemos en el otro indicador que calculamos. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar los datos. Y los inventarios los tenemos por acá. Le disminuimos decimales, ahora le disminuimos acá decimales, listo. Listo, entonces veamos este de rotación de inventarios. ¿Qué fue lo que dijimos que significaba el indicador de rotación de inventarios? ¿Qué significaba eso? ¿Cuántas veces rota un producto en el año, no? O en el periodo que se está evaluando. Listo, muy bien. Entonces, aquí nos está mostrando que los inventarios de ellos, en general, es decir, todos sus productos, ¿sí? Con el conglomerado que ellos tienen de productos, rota 7 veces en el año. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que hacer si necesitamos hacer o calcular la rotación de inventarios por categoría de producto? Por ejemplo, queremos saber yogurt aparte, quesos de maduración o quesos madurados en otra parte, quesos no madurados en otra parte. Pues solicitamos el desagregado de la información pues a la respectiva área encargada de inventarios, ¿sí? Le solicitamos esa información a ellos si queremos hacer el desagregado. Acá nos sale en promedio todos los productos en sí se rotaron 7 veces en el año. ¿Listo? Si queremos un detallado, entonces tendremos que solicitar información complementaria y lo solicitamos ante el área que corresponda para que tengamos indicadores mucho más precisos por categoría de inventarios. ¿Listo? Clara la mecánica de cómo realizamos los indicadores. Miren que es muy sencillo. Es identificar en qué parte de los estados financieros se encuentra la información y aplicar las formulitas. Y ya sabemos qué representa cada una de esas fórmulas. ¿Listo? ¿Claro lo que acabamos de hacer? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, continuemos con los otros indicadores. Bueno, tenemos días promedio de inventarios, que fue el otro que vimos, promedio de cobro, rotación de activo total. La mecánica es exactamente igual. Entonces, calculen ustedes el de días promedio de inventarios, este que estamos viendo acá, y ya evaluamos entonces resultados, a ver cómo les está dando. Mientras tanto, lo voy copiando aquí. Días promedio de inventarios. Días promedio de inventarios. Listo, recuerden que aquí está la fórmula en pantalla. Son los inventarios sobre el costo de ventas diario, que el costo de ventas diario es el costo de ventas dividido entre 360. Listo, muy bien. Miremos entonces, Liliana Orozco, ¿cuánto le dio?
Liliana, sí está por ahí. Bueno, Liliana no le ha dado todavía. Sigamos entonces con Oscar Javier. Cuéntenos qué valores, qué resultado tiene. No, profe, todavía no lo he hecho, estoy ahí. Ah, bueno. Profe, yo, Listo, bien pueda, cuéntenos. Liliana, 52 días. Le dio 52 días, pena. Le dio 52 días. Listo, muy bien. Inventario, Listo. ¿Alguien tiene un valor diferente? inventario. Dividido 7. Aquí, 3, 3, 1, 7, 5, 0, 7, 4. Dividido esto. 18. Listo. ¿Qué es lo que significa este indicador? Profe, que se demora 50 y, bueno, a mí me dio 52 días en rotar ese inventario. Exactamente, se demora 42 días en convertirse en efectivo. ¿Listo? Esto lo voy a colocar acá. Esto es para convertirse en efectivo. En efectivo, da los 52 días. Sí, miren que si da 51,2, usted no dice se demora 51,2 días. No, pues usted quiere decir que es un día y unas horas, entonces pues da 52 días. Entonces, ¿se demora cuántos? 52 días ese inventario en convertirse en dinero en efectivo. ¿Listo? Esto es en promedio. ¿Listo? Y porque estamos tomando la totalidad de los inventarios. ¿Listo? Entonces mire que ya ahí vamos adquiriendo unas herramientas, ya estamos adquiriendo cifras, estamos adquiriendo tiempos. ¿Listo? Entonces con base en esto yo puedo estructurar planes para disminuir días, ¿sí? Para aumentar recaudos, ¿sí? Y puedo generar nuevas estrategias, bien sea de producción, de distribución, de ajuste, ¿listo? Y maneras nuevas para hacer recaudos de dinero. Listo, entonces tenemos días promedio de inventario, efectivamente 52 días. Siguiente, Profesor, señor. disculpe un poquito como Sí, tranquilo, cuénteme. el costo de ventas diario, ¿de dónde lo sacó? El costo de ventas diario, cogimos el costo de ventas, ¿sí? Que en este caso, acá en el estado de la situación financiera, este costo de ventas, ¿sí? El costo de ventas lo dividimos entre 360. ¿Listo? Este valor que tiene aquí lo dividimos entre 360. Ese es el costo de ventas diario. Ah, ya, entiendo. ¿Y ¿Listo? por qué 360 y no 365? Se toma comercialmente, se toma comercialmente los 360 días, ¿sí? De Ah, ya. nivel comercial, sí señor. Siempre se va a tomar el año como 360 días. Sí, como 360 días, sí señor. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, preguntas de cómo calculamos estos indicadores. Profe, qué pena, ¿usted me puede explicar cómo se hizo la fórmula para que nos dé el 51,2? No, Sí, aquí señor. redondeamos. ¿Qué hicimos? Cuando da 51,2, entonces pues usted no va a decir son 51,2 días, sino que de una vez usted lo redondea y lo lleva a 52.
Sí, ahí no estamos haciendo que si da mayor a 0.5 o que si da menor a 0.5, no. Si da 51 más algún decimal, pues usted lo aproxima, en el caso de días, sí, cuando estemos hablando de tiempo, entonces lo aproxima al día siguiente. Bueno, entonces continuemos. Calculemos entonces promedio de cobro. Aquí está la fórmula. Cuentas por cobrar sobre ventas a crédito y lo que dé por 360. Entonces, cuentas por cobrar sobre ventas a crédito por 360. Entonces, vamos a colocar acá de una vez la fórmula. Promedio de cobro. Listo, vamos a encontrar las cuentas por cobrar. Este es el estado de resultados. Las cuentas por cobrar son activos y como son activos, entonces lo encontraremos en el estado de la situación financiera. Entonces, aquí hay uno que dice cuentas comerciales por cobrar. Entonces, estas cuentas comerciales por cobrar son las que vamos a tomar para el ejercicio. Aquí hay otro que dice cuentas comerciales por cobrar a entidades relacionadas. Quiere decir a mis otras sucursales. ¿Listo? Entonces, este no lo vamos a tomar, sino que tomaríamos este que se llama cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar este dato. En este caso son estos 175.196.309. Entonces, vamos a ponerlo aquí. 75.196.309. Sobre las ventas a crédito. Entonces, vamos a ver en el estado de resultados si tenemos las ventas a crédito. En este caso solamente tenemos los ingresos. ¿Listo? Entonces tenemos solamente el nivel de ventas. Si nosotros conocemos el valor de las ventas a crédito, pues tendremos que utilizar ese dato. ¿Listo? Aquí, pues aquí no nos desagregan cuáles son las ventas a crédito y cuáles son las ventas de contado. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar un porcentaje para estas ventas a crédito. ¿Listo? Entonces, podemos colocar el porcentaje de ventas a crédito. Entonces, determinemos un porcentaje. Listo, determinemos. Esto lo vamos a hacer para efectos académicos, ¿sí? Porque pues no conocemos en detalle cuáles son las políticas de Alpina, pues para vender a crédito y si tengan esa modalidad con sus grandes distribuidores. Entonces, porcentaje de ventas a crédito, entonces establezcámoslo en un valor. Establezcamos, por ejemplo, el 40% de sus ventas que sean a crédito. 40% aquí de las ventas totales. ¿Listo? Entonces, para efectos académicos lo estamos haciendo. En las organizaciones obviamente sí tendremos acceso a esta información, sí sabremos qué porcentaje de las ventas que nosotros realizamos, qué porcentaje es de contado y qué porcentaje es a crédito. ¿Listo? Entonces, en las entidades sí conocemos esto. Nosotros, pues para efectos académicos lo desconocemos, entonces vamos a aplicar un porcentaje que va a ser para las ventas a crédito. Entonces, vamos a aplicar el 40% de las ventas totales. ¿Listo? Entonces, tenemos que las ventas totales o los ingresos totales, en este caso fueron de esos 1.000
982.29. Listo, entonces vamos a aplicarlo. 982.770.329 y le aplicaremos el 40%. Listo, el 40% de las ventas totales da estos 793 millones. Entonces vamos a colocar aquí ventas, valor de las ventas a crédito. Listo. Entonces estos 793 millones son los que vamos a poner aquí. Listo, y este resultado lo vamos a multiplicar pues por 360. Entonces, esta casilla dividido entre las ventas a crédito y lo que nos dé por 360. Listo, y disminuyamos acá decimales. Nos quedan 79,5. Estos son días. Como son 79,5 días, pues ¿a cuánto lo redondeamos? Pues a 80. 80 días. Nos dio 80 días. Miremos cómo lo hicimos. Cogimos las cuentas por cobrar, que está aquí en el estado de la situación financiera. La situación financiera es el segundo informe. Cogimos el de las cuentas comerciales por cobrar, que es este de 175.196.309. Lo pusimos aquí, en el numerador, y en el denominador las ventas a crédito. Como no tenemos un dato específico de cuántos son las ventas a crédito en Alpina, entonces pues lo establecimos nosotros, ¿sí? Para efectos académicos, ya sabemos que en las entidades pues sí tenemos acceso a esa información muy claramente, entonces le preguntamos al área de ventas o identificamos qué políticas tenemos para vender y entonces es el 40% para nuestro ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿cómo así que el 40%? Pues de las ventas totales, el 40% son a crédito. De las ventas totales equivalen a esto, a 1.982.770.000. Entonces le aplicamos el 40% y nos dio 793 millones, que es este dato. ¿Listo? Entonces, dividimos los dos valores y lo que nos dé, lo multiplicamos por 360 y eso nos da la cantidad de días. Entonces nos dio 79,5 días, entonces nosotros no decimos, el promedio de cobro es de 79,5 días. No, son días completos, entonces da 80 días. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa ese promedio de cobro? ¿Eso qué es lo que representa? Ahí nos dio 80 días, pero ¿eso qué significa? Profe, pues eso significa que ese es el periodo en lo que nos están pagando, ¿no? Esa es la cantidad de días, ¿sí? O la cantidad de tiempo en el cual se cobra la cartera, sí, señora. ¿Listo? Entonces, tenemos que nos dio en este caso 80 días. Sabemos que en las organizaciones sí conocemos el porcentaje de las ventas a crédito. Acá lo calculamos así, para efectos académicos no siempre va a ser un 40%, esto ya depende de cada entidad y de las políticas que manejen. ¿Listo? Ya sabemos entonces, tenemos unos indicadores muy buenos, rotación de inventarios, días promedio de inventario y el promedio de cobro. Vamos a ver la rotación del activo total. Entonces colocamos este indicador, vayan ustedes mientras tanto haciendo la operación. Activo total. Listo, son los ingresos de actividades ordinarias sobre el total de activos.
sobre el total de activos. Esa es la operación que hay que hacer, una división sencillamente. Listo, entonces vamos a ver cuáles son los ingresos de actividades ordinarias. Recordemos que los ingresos se encuentran en el estado de resultados. Entonces, ingresos de actividades ordinarias, miremoslo acá. Aquí están los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, ese valor lo llevamos allá. Listo, total de activos. Entonces, ¿dónde encontramos el total de los activos? Lo encontramos en el balance general o en el estado de la situación financiera, cualquiera que sea el nombre que tenga. En este caso, estado de la situación financiera, listo. Entonces, vamos a buscar el total de los activos. Entonces, por aquí aparece el total de los activos. Entonces, ese valor es el que vamos a colocar en nuestro indicador. Listo, muy bien. Entonces, hacemos la división. Y esto nos da, le bajamos decimales. Esto nos da 1.59. ¿Eso qué quiere decir? En esa rotación de activos totales. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Qué significa? Rotación del activo total. Mire que aparece ingresos de actividades ordinarias sobre el total de los activos. Hicimos esa operación y nos dio es que 1.59. Rotación de activos a la 1, rotación de activos a las 2 y rotación de activos a las 3. Listo, entonces veamos qué es lo que significa este 1.59. Esto significa la cantidad de veces en que esos activos totales se recuperan en ese periodo. Entonces usted coge esos activos, son 1.249 millones, y mire que con esos 1.249 se produjeron ingresos de 1.982. Quiere decir que si usted, supongamos, solamente fuera a decir, mire, todo lo que invertí lo quiero recuperar en este primer año. Sí, supongamos pues que solamente se fuera a hacer eso. Entonces, se recuperarían 1.59 veces la totalidad de activos en un año. ¿Listo? Entonces, ahí es donde se recupera. Profe, una pregunta, ahí no se redondea la cifra de 1.59 a 2, ¿se deja 1.5? Ahí sí lo pueden dejar 1.5, sí señora. Sí, porque esto está dado en veces. ¿Listo? Inclusive también lo pueden analizar de otra manera si lo quieren ver así. Y es que por cada peso que usted tiene en activos, pues generó unos ingresos de 1.59. ¿Listo? Eso también lo pueden ver de esa manera. Sin embargo, lo que se está analizando acá es qué capacidad tiene la organización al generar ingresos, pues de recuperar la totalidad de activos. ¿Listo? Esto nos permitirá, como les dije anteriormente, pues identificar en cuánto tiempo usted puede llegar a recuperar la inversión que hace en infraestructura, en ampliación de productividad, en ampliaciones de planta, en mejoras que usted realiza. Listo, y hasta ahí vamos hasta, hasta la rotación del activo total. Vamos entonces a ver indicadores de endeudamiento. Endeudamiento. Bueno, hasta ahí, ¿cómo se sienten?
fácil de calcular, fácil de interpretar, más aterrizados. O perdidos. No, yo creo que No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ah, bueno, porque ya estaba pensando que ese café que se tomaron, como que está, Nos yo creo que durmió. quedó muy En vez de clarito, despertarnos, durmió. sí, señor, Que ese tenía café. dopamina, profe, no. Nos tiene pegados aquí, profe, el computador. Lo que pasa es que nos tiene lelitos acá mirando para no perder ningún detalle. Ah, bueno. Así Yo sí es. dije, no, ese café. Logró su cometido, profe, logró su cometido. Nos tiene Yo creo lelitos que, mirando y bueno, yo atentos. pensé que lo que logré había sido era dormirlos, porque yo dije, no, yo creo que No, ese no, no, café no, 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 estaba. no. No, para nada, estoy seguro que no. Todos estamos muy atentos porque obviamente nos está llevando paso a paso, básico, mostrándonos lo fácil, esa herramienta tan buena que tenemos nosotros para poder tomar decisiones frente a los indicadores. Excelente la metodología, profe, gracias. Listo, Luis. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar con estos indicadores de endeudamiento. Yo sé que para muchos, específicamente los contadores y los administradores financieros, pues ya habrán hecho este ejercicio inclusive durante el pregrado, ¿sí? Pero recordemos, estamos dándole el enfoque desde el punto de vista gerencial. ¿Listo? Entonces, como preparadores de información, haremos estas operaciones matemáticas que son sencillas, pero que igual implica ir y buscar en unos estados financieros la información para poder generar unos datos. Y con base en esto, vamos a generar unos planes. ¿Listo? Entonces, veamos indicadores de endeudamiento. ¿Qué nos va a mostrar los indicadores de endeudamiento? Pues su nombre de una vez da mucha información. Vamos a mirar cómo es la composición de la deuda dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, ya como lo vimos en el estado de la situación financiera el día de ayer, entonces tenemos una deuda con unos terceros y tenemos también una deuda con los socios. ¿Listo? Entonces, esa deuda también hay que analizarla. Y frente a esto, pues también hay varios indicadores. Como les digo, si ustedes quieren conseguir más indicadores, lo pueden hacer y complementar inclusive mucho más en detalle información. Aquí vamos a ver los principales, los más estratégicos, los que más uno analiza. ¿Listo? Razón de endeudamiento, total de pasivos sobre el total sobre el total de los activos. Básicamente, ¿qué va a medir este tipo de indicador? Pues cuáles han sido los fondos, ¿sí? Que han sido proporcionados por nuestros acreedores. ¿Listo? Es decir, la deuda que tenemos con esos externos, la deuda que tenemos con entes financieros, la deuda que tenemos con proveedores, la deuda que tenemos con las entidades recaudadoras de impuestos, ¿sí? Entonces nos va a mostrar es el porcentaje que nos proporcionan a nosotros de fondos los externos. ¿Listo? Entonces, sencillo, total pasivo sobre total de activos. ¿Dónde aparece esta información? Pues en el balance general o en el estado de la situación financiera. Ahí aparecen estos dos datos, total pasivo sobre total activos. Es más, de una vez pongámoslos acá en el Excel. Listo, ya vamos a colocar indicadores de endeudamiento. Endeudamiento. Listo, entonces vamos a medir deuda. Entonces, el primero es razón de endeudamiento. Listo, aquí le ponemos la rayita. Listo, también tenemos razón de deuda total sobre patrimonio. Total pasivos, no quiere escribir, escribiendo muy mal hoy. Total activos, listo. Entonces, vámonos al estado de la situación financiera. Aquí tenemos el total de los activos. Y tenemos por acá el total de los pasivos. Mírenlo aquí, total pasivos, aquí aparece.
Listo. Entonces, acá estamos viendo que nos dio un 0,87. Listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos una deuda con externos que nos abarca prácticamente el 87%. Esto lo podemos multiplicar por 100, vean. Lo podemos multiplicar acá por 100 para que nos dé en porcentaje. Igual a esto por 100 nos daría el 86,81%. ¿Listo? Entonces, esto nos quiere decir que tenemos el 86% de nuestros activos está financiado con deuda con externos. ¿Listo? Eso es lo que nos representa este valor del 86,81. Es más, acá ya le podremos agregar multiplicar por 100 para que quede mucho más claro. ¿Listo? Que les quede ahí la fórmula. Este archivo que les estoy haciendo acá del Excel, también se los voy a subir ahí a la plataforma por si les sirve. Listo, para que lo tengan también allí. Entonces hoy al finalizar la clase, Dios mediante, les subo también este archivo y se los voy a llamar apuntes de clase. Listo, para que ahí Uy, está qué bien, todo lo profe, que... muchísimas gracias. Listo, ahí va a quedar todo lo que les comenté Profe, por si anoche. nos sirve, si ahí están las fórmulas y vamos a entender todo. Eso, entonces listo, mejor. Ahí les va a servir entonces mucho. Listo, entonces, razón de endeudamiento nos dio 86,81. Sigamos con el otro indicador. Tenemos razón de deuda total sobre el patrimonio. Razón, deuda total sobre patrimonio. Listo. La fórmula va a ser el total pasivo sobre el total patrimonio. Pues, total pasivos sobre total patrimonio. Listo. Este indicador de total pasivos sobre total patrimonio, este indicador de la razón de deuda sobre el total patrimonio, ¿qué nos va a mostrar a nosotros? Pues cuántos pesos de deuda hay por cada peso que tienen los socios. Sí, o sea, aquí ya nos hace una comparación diferente. Sí, inicialmente nosotros, ¿qué decíamos en esta razón de endeudamiento? Pues mire, nosotros tenemos unos activos y de esos activos prácticamente debemos 87 pesos o prácticamente el 86,81% de mis activos está financiado por deuda con externos. Ahora, esta deuda con externos pues también tiene una implicación sobre los dueños, ¿sí? Sobre el capital que ellos tienen en la organización. Entonces, pues también es importante comparar qué pasa con la deuda que tenemos con respecto a lo que tienen los socios. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa operación. Total de los pasivos ya lo tenemos, entonces lo copiamos y lo pegamos acá, y el total del patrimonio, pues lo tenemos en el estado de la situación financiera. Entonces, por acá hay uno que dice total patrimonio. Aquí, total patrimonio. Entonces, esta casilla de total patrimonio la vamos a colocar allá. 164, 859, 471. Listo, entonces vamos a colocarlo. 164, 859, 471. Y hacemos la operación. Listo. Entonces, miren, aquí nos estamos dando cuenta de que por cada peso que un socio tiene en la sociedad, por cada peso hay 6,58 que se le deben a los acreedores. ¿Sí? Esto es lo que nos está reflejando este indicador. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿quiénes son los dueños de esta empresa? Pues los acreedores. Sí, mire que sí, los socios hicieron un aporte y todo, pero con el nivel de deuda que tienen, sí, prácticamente cada peso que invierte un socio en esta empresa, pues ya debe 6 a los externos, ¿sí? Entonces, muy importante, y acá me les devuelvo a este estado de la situación financiera. Aquí,
cuando hablábamos de la estructura de financiación. Miremos que esta es la parte que es con gente externa y esta es la parte que es con los dueños. ¿Listo? Por lo tanto, el control de una organización se va a ver dado con base en la estructura de financiación. Si esta de los pasivos es más alta, pues prácticamente los dueños de la empresa son los externos, ¿sí? Si lo analizamos desde ese punto de vista. Y si fuese más alto el patrimonio, si esta proporción de patrimonio es más alta que esta de los pasivos, pues digámoslo así, se tiene mucho más control por parte de los dueños. ¿Listo? Si en algún momento se llegara a ir a un proceso de liquidación de sociedad y tenemos unos pasivos más altos que lo que aparece aquí en el patrimonio, pues prácticamente los dueños van a recibir un porcentaje muy mínimo al momento de liquidar una empresa. ¿Listo? Entonces miren que con esto hay que aprender a jugar mucho en el sentido de qué quiero yo como organización. Si quiero manejar o tener un mayor control, entonces aumento mi patrimonio. ¿Cómo? Pues disminuyendo una cantidad de deudas que tenemos con externos y aumentando, por decir algo, los aportes o las acciones que tienen las sociedades. Entonces puedo incrementar patrimonio y disminuir pasivos. Por el contrario, si no puedo apalancarme a través de los socios, pues entonces necesariamente tendré que fortalecer el tema de deudas y pues eso implicará una pérdida de control. ¿Listo? Entonces, muy importante que conozcamos este tipo de conceptos y cómo este tipo de indicadores, como el que estamos viendo, razón de deuda total sobre patrimonio, pues nos da o nos refleja una realidad para este tipo de sociedad. ¿Listo? Con base en esto, pues se hace importante que el gerente financiero analice qué es lo que, o más bien que analice más bien el tipo de interés que deberían tener los inversionistas, indagar muy bien si ellos quieren potencializar un poco más el control, ¿sí? Y realizar un mayor aporte y que disminuyan un poco las deudas que tienen con entidades financieras y con otro tipo de acreedores. ¿Listo? Entonces, importantísimo estos indicadores de endeudamiento porque de una u otra manera me van a impactar y me van a decir quién realmente es el que tiene el control de mi sociedad. Una cosa es que yo tenga una cantidad de títulos y que esa cantidad de títulos me diga, sí, usted es dueño de Alpina, sí, podrá tener esa cantidad de títulos y demás, pero cuando usted mira las cifras, entonces se puede dar cuenta que así usted tenga una cantidad de acciones y que lo hacen dueño de esa organización, pues resulta que los pasivos son muy altos. Entonces, en últimas, ¿quién va a tener control sobre su organización? Pues van a estar más en control de sus externos que del mismo control de la junta de socios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando usted adquiere deudas, ¿sí? Hay unas condiciones, ¿sí? Entonces usted adquiere una deuda y entonces usted firma unos pagarés, se compromete a pagar unas cuotas, se compromete a pignorar ciertos activos. Entonces hay unas condiciones que me ponen estos externos. Mientras que los dueños necesitan es un retorno de inversión. ¿Listo? Entonces ahí se empieza a analizar un poco y empieza a jugar mucho el tema del control en las organizaciones. Listo, muy bien, entonces tenemos razón de endeudamiento y razón de deuda total sobre el patrimonio. Listo, ambos muy importantes. Veamos otro indicador de endeudamiento, razón de cobertura de intereses. Vamos a hablar aquí de esta razón de cobertura de intereses. Listo. Entonces, esta razón de cobertura de intereses, entonces también tiene su fórmula. Entonces, escoger la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos e intereses sobre el gasto en intereses. Utilidad antes de impuestos e intereses sobre el total de los intereses o de los gastos financieros. Intereses. Listo. Entonces, vamos a mirar este indicador.
¿qué me va a mostrar este indicador? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a reflejar? Más que hacer el cálculo y que nos quede bien, ¿sí? Nos va a mostrar cuál es la capacidad que tiene pues la empresa para cumplir con sus obligaciones asociadas a gastos financieros, ¿sí? Entonces me va a decir a mí qué capacidad tengo yo para cumplir con unas obligaciones que he contraído, con unas responsabilidades con las cuales me he comprometido para pagar intereses. Entonces, ¿qué capacidad tengo realmente de pagar intereses sobre la financiación que he obtenido? Eso es lo que me va a mostrar este indicador. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicarlo. Aquí miren que dentro de la fórmula aparece total EBIT. El EBIT, ¿sí? Sin la D y la A, EBIT solito, significa esto, utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Listo? Recordemos que las utilidades, ¿dónde se ven reflejadas? Pues se van a ver reflejadas en el estado de resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el estado de resultados a ver dónde aparece la utilidad antes de impuestos y de intereses. Pues abramos el estado de resultados. A ver, véanlo acá. Listo, utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces miremos que aquí hay algo muy particular. Entonces, aquí hay una utilidad. Dice utilidad antes de impuestos. Es este. Pero resulta que si ustedes miran acá los conceptos, por aquí hay uno que dice costos financieros. Estos costos financieros son los que abarcan los intereses que se han pagado por parte de Alpina. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que hacer una resta. A esta cifra que tenemos aquí, de 136 millones, pues le vamos a tener que restar esta cifra que aparece aquí como costos financieros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que el indicador me está diciendo que yo debo coger la utilidad antes de impuestos y antes también de intereses. Es decir, no debo tener en cuenta esos conceptos. Y pues en el estado de resultados, pues me está apareciendo la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Que es esta. Pero resulta que por aquí ya me habían restado los costos financieros o los gastos financieros. Entonces, pues aquí ya está inmersa en la operación, entonces tendré que restarle este costo por intereses. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarlo aquí, como lo estamos haciendo. Entonces, la utilidad... no tomé el dato de la utilidad antes de impuestos. Entonces, tomamos estos 136, los apunto aquí en una hojita. 136, 438, 351. Esta es la utilidad antes de impuestos. Y estos costos financieros fueron de 64, 410, 810. ¿Listo? Y estos son los gastos financieros. Entonces, cogemos la utilidad, entonces igual a, entonces, la utilidad que dio 136, 438, 351 menos 64, 410, 810. ¿Listo? Y esto sobre pues los gastos por intereses que ya los teníamos, 64, 410, 810. Listo, y ahorita sí, hacemos la división. Este dividido entre este. Listo, muy bien. Entonces, miren lo que nos dio 1.12. Esto está en... Listo, entonces... miremos primero la operación. ¿Qué hicimos? Cogimos la utilidad antes de impuestos, pero resulta que la fórmula nos dice que es la utilidad antes de impuestos y también antes de intereses. Entonces, pues nos ubicamos en el estado de resultados en la utilidad antes de impuestos. Pero resulta que este resultado ya está afectado por los gastos por intereses o por los costos financieros, que son lo mismo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues a este valor
le resto estos costos financieros. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos. Entonces, hicimos una operación de resta. Acá la estoy colocando. ¿Listo? Y lo dividimos entre los gastos de intereses. ¿Y los gastos de intereses cuáles son? Estos. Costos financieros. Cuando lo encuentren como costos financieros o lo encuentren como gastos financieros, esos son los de intereses. Entonces, 64.410.810. Entonces, 64.410.810. Hacemos la división en el Excel y nos da 1,12. Eso, ¿qué nos está indicando a nosotros? Recuerden que el indicador nos va a mostrar la capacidad que tiene la empresa para responder a unas obligaciones de carácter financiero, a unos gastos financieros por concepto de intereses. Entonces, aquí estamos mirando, ¿sí?, que por cada peso que tenga que pagar de intereses, la entidad cuenta con una utilidad de 1,12 para responder. ¿Listo? Entonces, por cada peso de intereses que tenga que pagar, ¿sí?, la entidad tiene 1,12 para poder responder frente a ese gasto de intereses. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está a mí analizando este indicador. ¿Listo? Es esa capacidad que tiene. ¿Listo? Para poder responder ante ese tipo de obligaciones financieras. Y en este caso, pues por concepto de intereses tendría que pagar 64.410.000. Entonces, pues tiene utilidades de 1,12 para responder por ellos. ¿Listo? Eso es lo que me está indicando esta razón de cobertura de intereses. ¿Claro lo que acabamos de hacer? ¿Claro el por qué hicimos esta resta? Aquí de estos 72.027.000. ¿O no? Sí, claro. Listo, muy bien. Entonces, prosigamos. Otro indicador, días promedio de pago. ¿Listo? Este días promedio de pago, acá también tenemos la fórmula, cuentas por pagar comerciales contra el costo de ventas diario. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esta formulita, la vamos a aplicar. La voy escribiendo. Días promedio de pago. Aquí les voy a colocar el costo de ventas diario. Ese costo de ventas diario es el costo de ventas dividido 360. ¿Listo? Listo, vamos a ver entonces los días promedio de pago. Miren que nosotros inicialmente, cuando estábamos viendo el de los activos, ¿sí?, el de los indicadores de gestión de activos, a nosotros nos interesaba saber cuánto nos demorábamos nosotros en cobrar, ¿cierto? Entonces, ay, mire, acá nos dio que nos demoramos 80 días en cobrar. Ahora, este es el caso contrario. ¿Cuántos días nos demoramos nosotros para pagar? ¿Listo? Entonces, vamos a ver, ¿por qué es importante los días? Porque yo tengo que jugar con la liquidez en la organización. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá la operación, vamos a ver cuánto da los días y vamos a mirar cómo podemos, o más bien estos dos datos, para qué nos van a servir a nosotros para definir políticas de liquidez. ¿Listo? Es decir, para definir políticas de pago y para definir políticas de recaudo. Muy bien, entonces cuentas por pagar comercial, es decir, pasivos. Entonces nos vamos a ubicar en el estado de la situación financiera. El estado de la situación financiera. Listo. Entonces, tenemos, ¿cuáles son las cuentas por pagar comerciales? Pues nosotros tenemos por aquí unas cuentas por pagar. ¿Listo? Es decir, le debemos a proveedores. ¿Listo?
Entonces, a la luz de las NIF, pues reciben el nombre de cuentas comerciales por pagar. Si lo tienen como proveedores, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, cuentas comerciales por pagar. Esta que aparece como cuentas por pagar a entidades relacionadas es a mis sucursales. ¿Listo? Entonces, trabajamos con este dato. Entonces, este dato es el que nos vamos a llevar para el ejercicio, en este caso 369, 387, 450. Costo de ventas diario. El costo de ventas, por acá creo que ya lo teníamos. Costo de ventas diario. Mírenlo por aquí. Entonces me voy a copiar este de acá. Ya saben que el costo de ventas diario es coger el costo de ventas y dividirlo entre 360. Y el costo de ventas se encuentra en el estado de resultados. Mírenlo aquí. Es este de 1.194.302.000. Este valor se divide entre 360. ¿Listo? Y nos da estos 3.317.507. ¿Listo? Y vamos entonces a calcular los días promedio de pago. Esto está en días. ¿Sí? Nos dio 111 días. Eso fue lo que nos dio. Perdón, 112. Si les da algún decimal, entonces redondean al día siguiente. Entonces nos da 112 días. ¿Qué quiere decir? Que yo me demoro en pagar en promedio mis deudas con los proveedores, pues 112 días. ¿Para qué me sirve esto? Para yo determinar y que no me vea, para yo determinar políticas que no me afecten liquidez. Entonces, ¿cómo así? Usted va a hacer un comparativo de cuánto tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo se demora en recaudar y cuánto tiempo se demora usted, o en cuánto tiempo usted tiene que pagar. Tiene que hacer pagos. Entonces, usted va a mirar los días promedio de cobro, que en este caso para Alpina nos dio 80. Entonces, días promedio en recaudar, pues 80. ¿Y cuánto se demora en pagar? Pues 112. ¿Sí? Siempre las políticas de crédito y la rotación de cartera tiene que ser menor, ¿sí?, al tiempo que usted tenga para hacer pagos. ¿Listo? Entonces, usted tiene que aprender a negociar y a fijar políticas que le permitan a usted en cartera recaudar en menos tiempo. Y para hacer pagos, pues que usted tenga un periodo superior al del recaudo. ¿Listo? ¿Por qué? Y ahí es donde si podemos pronto... decir que... Sí, señor. Profe, perdón. Y ahí es donde podemos decir que tenemos un buen flujo de caja. En este caso, va a tener buen flujo de caja, sí, señor. ¿Por qué? Porque va a recaudar mucho antes los recursos antes de tener que hacer o de cumplir con sus obligaciones. Ok, gracias. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto. ¿Listo? Nosotros no podemos estar, por decir algo, recaudando cada 90 días y pagando a los 95. No, tenemos que manejar un margen un poquito más amplio de por lo menos unos 10 días adicionales. ¿Por qué? Porque sabemos que existen los riesgos y existen los riesgos de que usted tenga incobrabilidad de cartera. ¿Listo? Entonces es probable que si usted siempre recauda en 90 y tiene que pagar a los 10 días siguientes, ¿sí? Entonces, o a los 95 días siguientes, entonces corre el riesgo de que en algún momento se pueda llegar a presentar una situación en la cual usted no tenga cómo responder ante sus obligaciones inmediatas. ¿Y cuáles son sus obligaciones inmediatas? Pues el tema de proveedores, que son mis pasivos operacionales más fuertes. ¿Listo? Entonces, tengo que siempre garantizar
que yo recaude en menos tiempo y tenga que pagar en un periodo superior. ¿Listo? Si de Profe, pronto, me nace otra pregunta. sí, dígame. Me nace una pregunta ahí. ¿Existen compañías de seguros que le expidan póliza amparando la cartera? Que expidan póliza amparando la Mi cartera. cartera. Pues usted puede adquirir esos seguros para el manejo de riesgo de cartera, pero generalmente esos seguros tienden a ser un poco elevados, ¿sí? Porque ellos creo que no le amparan la totalidad de la cartera, sino una parte. Entonces ellos primero usted les tiene que presentar más o menos cuánto es el porcentaje normal de recaudo de cartera y prácticamente casi que le amparan solamente lo que usted está seguro que normalmente ¿Qué va se a cobra. cobrar? Sí, entonces pues Ya. prácticamente no es negocio. Entonces Bueno, sí, perfecto. sí he conocido unos casos en los cuales se ampara la cartera, pero pues generalmente después cancelan esos seguros pues porque no vale la pena. Sí, lo que sí se Ya, hace ya correcto. es Muchísimas negociación de gracias. cartera, con gusto. Lo que sí se hace ya es negociación de cartera, que es usted vender la cartera vencida y pues la entidad de factoring pues le compra la cartera a un valor menor y se encargan de, de ellos pues de cobrarla, ¿sí? Y le cobran a usted una comisión por cada cartera que ellos recuperan, ¿sí? Entonces eso sí se acostumbra mucho para evitar este tema de la liquidez, de que son 80 días, pero hay un porcentaje muy alto que de pronto no me paga dentro de esos 80 días, entonces usted agiliza para que se recupere mucho antes y entonces recurre a una entidad de factoring para agilizar pues como ese proceso. Ese sí se acostumbra un poco más. Bien, nosotros Ok, entonces profe, acá, gracias. con gusto, nosotros vamos aquí a analizar muy claramente, y estos dos indicadores son fundamentales para sacar políticas de recaudo, ¿sí? Y de financiación, o más bien no llamémoslo de financiación, políticas de recaudo y de ventas a plazo, ¿sí? Entonces, con base en los resultados que nos dan los indicadores, entonces yo debo determinar qué políticas voy a implementar para el recaudo pronto de las obligaciones y voy a determinar los plazos que voy a conceder para que los clientes me paguen. ¿Listo? Basados en estos dos indicadores. También basado en estos dos indicadores, pues yo también tengo que determinar internamente las políticas para negociar opciones de pago a los proveedores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Yo tengo que mirar que siempre mantenga este equilibrio. Me demore menos tiempo en recaudar y y sean muchos más los días que tenga para poder hacer pago a mis proveedores. Nunca se puede llegar a presentar el caso contrario, es decir, que yo tenga aquí que recaudo en 80, pero tengo que pagar a los 70 días, porque empiezo a tener necesidades de liquidez, y al tener necesidad de liquidez, pues la forma rápida es acceder a créditos, y la forma rápida de acceder a créditos nos implica tasas altas. Y al tener tasas altas, pues pago más intereses y empiezo de una vez a afectar utilidades. ¿Listo? Y empiezo también a quedar mal muy seguramente. ¿Sí? A quedar mal e incumplir. ¿Listo? Entonces, fundamental, siempre analicen esto. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos opciones basadas en esto. Entonces, yo ya digo, no, si normalmente recaudo a los 80 días, entonces yo ya sé que cuando venda a crédito no puedo dar unas políticas tan amplias o unos plazos tan amplios para pago. Tengo que fijar unos plazos menores. Entonces, ya usted determina cuáles serían unos plazos considerables
¿sí? Para vender a crédito. ¿Listo? Y cuando vaya a hacer los pagos, entonces usted negocia con sus proveedores otras opciones, otros plazos distintos. ¿Listo? Si definitivamente su capacidad de negociación con un proveedor lo limita a que él es el que impone las condiciones y usted no puede hacer nada aquí, en este segundo indicador, entonces a usted le toca ajustarse y entonces determine políticas distintas para recaudar y para conceder plazos a sus clientes. ¿Listo? Entonces, usted tiene buen poder de negociación cuando usted puede determinar o tomar los plazos frente a un proveedor. Pero si usted no tiene esa capacidad, entonces, sino que es por el contrario el proveedor el que toma el control sobre usted, entonces a usted le corresponderá ajustarse frente a sus clientes. ¿Listo? Entonces, esto es de analizarlo muy bien con su equipo, y no solamente con su equipo financiero, sino con las diferentes instancias que tiene la organización. ¿Listo? Bien, continuamos con el otro indicador. Vamos a ver rentabilidad. Entonces, indicadores de rentabilidad. Indicadores de rentabilidad. Listo. Entonces, en estos indicadores de rentabilidad hay muchos, hay muchísimos más. Vamos a ver estos. ¿Para qué se utilizan estos indicadores de rentabilidad? Mire, aquí tenemos margen de ganancia bruta, margen EBIT, margen EBITDA. ¿Listo? Esto no se asusten con este EBIT o el EBITDA, es simplemente la traducción del inglés. Entonces, no se van a asustar, estos son simples siglas en inglés. ¿Listo? Entonces, indicadores de rentabilidad, ¿para qué nos van a servir? Nos van a servir para nosotros evaluar cómo ha hecho la administración para administrar los recursos y generar las utilidades. ¿Sí? Básicamente nos vamos a una relación entre los gastos, nos va a mirar qué impacto tuvo el manejo de los costos y los gastos a nivel de la aplicación o la generación de utilidades en la empresa. Y si usted analiza todos estos indicadores, pues la idea es que usted los mezcle con los de liquidez, ¿sí? Y con los indicadores de endeudamiento para que usted pueda mirar también un impacto que se haya generado allí. ¿Listo? Entonces, rentabilidad, cuando estamos hablando de rentabilidad, básicamente siempre tendremos que mirar utilidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la administración con los activos y cómo le fue al administrar los recursos que tenía para generar unas utilidades? ¿Listo? Cada vez que hablamos de rentabilidad estaremos hablando de eso. Primer indicador, margen de ganancia bruta. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Margen de ganancia bruta. Listo. Es la ganancia bruta sobre los ingresos de actividades ordinarias. Listo. Entonces, básicamente tenemos dos datos que salen del estado de resultados. ¿Qué nos va a representar este indicador? Pues nos va a decir, pues como en términos de porcentaje, pues cuánto representa esta utilidad bruta con respecto a los ingresos que obtuvo en el año. ¿Sí? Entonces, tuvo unos ingresos de tantos y pues de eso la utilidad bruta fue de tanto. ¿Listo? Vamos a mirar el estado de resultados. Y en el estado de resultados vamos a encontrar esta información. Miremos aquí donde dice ganancia bruta. Este es 788 millones. Ese nos lo vamos a llevar para allá. 788, 467, 640.
Y frente a los ingresos de actividades ordinarias, mírenlos acá, este de 1.982 millones. Ese creo que también lo teníamos por acá arribita. Aquí. Listo. Vamos a hacer la operación. Listo, como lo necesitamos expresar en porcentaje, entonces pues lo multiplicamos por 100. 0.40 por 100, entonces nos dio el 40%. Listo, 39.77%. Entonces miremos. La utilidad bruta representó el 40% del total de los ingresos que se obtuvieron. Recordemos que utilidad bruta, cuando estamos hablando de utilidad bruta, ¿sí? Esta parte de acá, ganancia bruta, utilidad bruta, estamos hablando netamente del producto o del servicio, ¿sí? Sin incluirle gastos. ¿Listo? Solamente estamos mirando, mire, mi producto se vendió en tanto y a mí me costó fabricarlo o me costó prestar ese servicio un total de tanto. ¿Listo? No le estamos cargando todavía gastos de ninguna índole. ¿Listo? Entonces, solamente por el lado del producto o del servicio estaríamos obteniendo una utilidad del 40%. ¿Sí? En el caso de Alpina, obtiene una utilidad bruta, ¿sí? O un margen de ganancia bruto, sin incluirle gastos de ninguna índole, de un 40% solamente en sus productos. ¿Listo? Entonces le gana el 40%. Eso es lo que me indica a mí el margen de ganancia bruta. Vamos a ver el otro indicador. Entonces vamos a ver el margen EBIT o de ganancia operativa. Entonces vamos a colocar margen EBIT o colocamos aquí ganancia operativa. Listo. Entonces ese margen EBIT o ganancia operativa, entonces cogemos la ganancia operativa sobre los ingresos de actividades ordinarias. Cogemos el EBIT sobre los ingresos de actividades ordinarias. Recordar que el EBIT, este EBIT, van a ser, colocarlo aquí, como un asterisquito. El EBIT es igual, ¿a qué es igual el EBIT? A las ganancias antes de impuestos y de intereses financieros. ¿Listo? Esto es lo que significa. Entonces, vamos a tener que hacer la misma operación que hicimos ahora rato, que era coger la utilidad antes de impuestos, que está de 136, y restarle los costos financieros. ¿Listo? Entonces, eso significa el EBIT, la utilidad antes de impuestos y antes de gastos financieros o de intereses. Listo, entonces ese dato creo que ya lo tenemos, entonces yo los voy a copiar. Por acá lo teníamos. A ver aquí, utilidad antes de impuestos e intereses. Control C. Y vamos a poner acá, Control V. Listo, ingresos de actividades ordinarias ya los tenemos, entonces los copiamos y los ponemos acá y vamos a hacer la división. Este dividido entre este. Y también se expresa en porcentaje, entonces voy a colocarle acá por 100. Listo. Entonces, miren, ya acá hay un cambio muy significativo. 3.63%. Miren, solamente de margen de ganancia bruta, es decir, por producto o por servicio,
se ganaba el 39.77%, ¿sí? Pero ya cuando se le incluyen todos los demás gastos en los cuales incurre la entidad en su operación, pues termina solamente obteniendo un margen del 3,63%, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay unos gastos de administración y de ventas que son muy altos, ¿sí? Entonces, pues eso afecta directamente la utilidad que se le va a ocasionar. ¿Listo? Entonces, miremos que aquí el margen de ganancia operativa, ¿sí? Es decir, por la operación del negocio como tal, pues termina impactando una utilidad tal que no permite sino generar el 3% de rentabilidad, ¿sí? Es decir, de utilidad operativa. ¿Listo? Ahora, un 3%, ¿sí? De utilidad en la cantidad de, o más bien en las cifras que refleja Alpina, pues eso sigue siendo mucha plata, ¿sí? Cuando estamos hablando de un 3% de este balance que está expresado en miles de pesos, es decir, las cifras que están acá llevan 3 ceros más, pues eso sigue siendo muy, muy, muy alto. Otro indicador, entonces vamos a ver el margen EBITDA. Entonces, evita, EBIT. Entonces, esto va a ser ¿qué? El EBIT más las depreciaciones más las amortizaciones. Listo, sobre los ingresos de actividades ordinarias. Listo, esa es la formulita. Listo, cuando ustedes le digan EBIT, entonces ya sabemos que va a ser la utilidad antes de impuestos y antes de intereses. Pero cuando ustedes le digan el EBITDA, ¿sí? El EBITDA, entonces ¿qué va a hacer? Va a ser este EBIT, ¿sí? O sea, la utilidad antes de impuestos y antes de los intereses, pero se le suman dos conceptos, las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Por qué se le suman estos dos conceptos? Porque resulta que estos dos gastos no tienen afectación en el dinero. Es decir, cuando usted se le está desgastando una máquina, ¿sí? Y que usted le registra una depreciación, es decir, una pérdida de valor a un activo, entonces usted no está cogiendo dinero y está diciendo, mire, ahí le estoy pagando el deterioro de mi máquina, ¿sí? O esa pérdida de valor o esa obsolescencia, ¿sí? Por lo tanto, eso no tiene un impacto en el dinero, ¿sí? En el dinero en efectivo. Entonces, a esa utilidad, antes de impuestos e intereses, pues le van a sumar los gastos de depreciaciones y los gastos de amortizaciones porque no tienen afectación de recursos. Es por eso se habla del EBITDA, o sea, el EBIT más depreciaciones y más amortizaciones. Obviamente, estos son cifras, siglas en inglés, ¿listo? La D y la A. ¿Listo? Entonces, margen EBITDA, no se van a asustar, ay, cuando le digan margen EBITDA, no, ya sabemos qué son las utilidades antes de impuestos y antes de intereses, y simplemente le suman las depreciaciones y las amortizaciones porque no tienen un efecto de desembolso de dinero, no tienen afectación de recursos, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos que expresar en la contabilidad, pues, que hay unos activos que han perdido valor con el tiempo. Si usted, por ejemplo, le ofrecen hoy en día un computador nuevo, pero es un 386 o un 486, de esos que cuando usted los prende sale toda la pantalla negra, se le demora como 15 minutos en acceder a Windows y todo. Por más nuevo que esté, eso ya está obsoleto, usted no le da criterios de productividad, entonces pues usted depreció, usted prácticamente se lo regalan y eso ya no le sirvió a usted para nada. Entonces los activos, recuerden, que se deprecian, es decir, pierden valor, y pierden valor por diferentes razones. Pierden valor por obsolescencia, pierden valor por desgaste y pierden valor por uso. ¿Sí? Por esas tres condiciones pierden valor. Y usted lo que hace es que en la contabilidad usted dice, yo tengo un vehículo, y ese vehículo me valió 100 pesos, pero con el transcurrir del tiempo pues ha perdido valor por obsolescencia y por desgaste y por uso.
entonces usted le resta esto una depreciación, ¿sí? Entonces usted dice depreciación del vehículo, 5 pesos. Y entonces en la contabilidad usted dice que el total del vehículo, pues ya no va a ser de 100, como cuando usted lo compró, sino que ahora vale 95. Pero cuando usted registra contablemente esto, usted esto lo plasma como un gasto. ¿Listo? Por lo tanto, los gastos se ven reflejados en este estado de resultados. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados se plasman todos los gastos. ¿Listo? Entonces tiene un impacto en los resultados. Pero el margen de EBITDA me dice, listo, yo entiendo que contablemente esto se hace así, pero usted no me lo va a analizar de esa manera porque realmente, pues cuando usted dice que el vehículo se desgastó en 5 pesos, que por desgaste, por uso, porque se volvió más obsoleto, pues usted no sacó plata y dijo, mire, vea, pago 5 pesos porque se me depreció el vehículo. Usted realmente no hizo eso. Usted lo que hizo fue plasmar y reexpresar una información de carácter financiero. Entonces, por favor, a esa utilidad súmemele las depreciaciones y las amortizaciones. Eso es lo que me está diciendo a mí este indicador. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces vamos a coger el margen EBIT, que ya lo tenemos aquí, el EBIT, y a este EBIT le vamos a sumar depreciaciones y amortizaciones si aparecen allí en el estado de resultados. Entonces vamos a buscar acá en los gastos, a ver cuáles tenemos por conceptos de depreciaciones. Entonces, gastos de administración, gastos de distribución, gastos por beneficio de empleados, otros gastos, ingresos, participación y utilidad, Entonces miren que aquí no nos aparecen los gastos por depreciación. Muy seguramente esa partida esté incluida dentro de alguna de estas cuentas de carácter general. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues tendremos que remitirnos a las notas. Entonces, vamos a buscar en las notas, en este caso de esta nota, por ejemplo, 25, y de esta nota 27, porque en esta nota 25 dice gastos de administración y venta, es decir, aquí abarca una gran cantidad de cosas. Entonces, vamos a mirar la nota 25, a ver si de pronto allí se plasma el gasto por depreciación y por amortización. ¿Listo? Entonces, cuando nos aparece esa información así, entonces los gastos abarcan una cantidad de conceptos. Ustedes aquí van a encontrar servicios públicos, honorarios, van a encontrar gastos de transporte, van a encontrar comisiones, viáticos, toda una cantidad de cosas. Entonces, acá están agrupados. ¿Por qué? Porque la norma internacional me permite agrupar los gastos y solamente mostrar cifras que son representativas. Entonces vamos a mirar las notas y vamos a buscar esta nota 25 y vamos a buscar la nota 27. ¿Listo? Vamos a ver qué aparece en las notas, específicamente la nota 25 y la nota 27. Estas notas son muy amplias, entonces va hasta la página 96. En algún momento llegaremos a la nota 25. Listo, encontramos la nota 25. Entonces miremos. Miren la nota lo que dice. Gastos de administración y venta dice, un detalle de los saldos se presenta a continuación. Entonces nos dice, mire, esa cifra de gastos que aparece allá como gastos de administración y venta está compuesto de esta manera. Unos servicios que contrataron, depreciación, honorarios, otros, mantenimiento, servicios, impuestos y tasas, servicios públicos, arrendamientos, etc. ¿Listo? Y continúan aquí. Gastos de amortización, mírenlos. Amortización,
seguros de viaje, legales, cuotas de suscripciones, deterioro y adecuación e instalación. Listo, entonces como esto es así, entonces tenemos datos de depreciación. Entonces nos llevamos este dato de depreciación para sumárselo allá a la información que tenemos. Entonces 36.302.693. Y tenemos un gasto de amortización, mírenlo acá. Entonces de 7.198.094. Listo. Entonces, con estos dos datos los vamos a sumar así como nos dice la fórmula. Ya teníamos el EBIT. Ahora le vamos a sumar la depreciación y le vamos a sumar la amortización. Listo. A esto le sumamos los 36.302.993. ¿Y qué más le vamos a sumar? Pues la amortización, 7.198.094. Listo. Y sobre los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, este dato ya lo tenemos, lo ponemos acá. Y resolvemos la formulita. Listo. Ya sabemos que esto lo multiplicamos por 100. Listo. Entonces, en este caso, entonces nos dio una rentabilidad del 5,83%. Entonces, la rentabilidad de la utilidad, ¿sí? Esa utilidad que se obtuvo frente a sus ingresos, sin incluir partidas que no afectan el efectivo, realmente es del 5,83%. ¿Listo? Entonces, la rentabilidad o la utilidad que se obtuvo frente a los ingresos, ¿sí? ¿Sí? Sin tener en cuenta partidas que no afectan el efectivo, como son las depreciaciones y las amortizaciones, pues representó un 5,83%. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir este margen EBITDA. ¿Listo? En ocasiones cuando ustedes ven programas de televisión o cuando ven el programa de los tiburones y todo, ustedes ven que ellos hablan, ¿cuál es tu margen EBIT? ¿Cuál es tu margen EBITDA? ¿Cuál es tu margen de contribución? Entonces, estamos hablando de estos indicadores. Entonces ya ustedes no van a quedar perdidos, ya ustedes saben esto cómo se calcula. Y entonces dicen, ay, sí, mire, vea, mi margen bruto o mi margen de contribución es este. Cuando le digan del EBIT, entonces usted dice, ah, vea, es este. Y cuando digan del EBITDA, entonces, es este. Y en varios programas que dan los tiburones y los analistas de inversiones, ellos preguntan mucho estos indicadores. ¿Por qué? Porque basados en esto, miren que ya saben efectivamente cuál fue la rentabilidad. ¿Listo? Entonces, ya ustedes no se van a asustar cuando en una reunión les hablen del EBITDA, cuando les pregunten del EBIT, o cuando les pregunten sobre margen de contribución. Este es el margen de contribución. Les voy a poner acá que también se conoce así. Margen de contribución. Listo. Si a ustedes les preguntan cuál es su margen y no le dicen nada más, entonces usted pregunte, ¿necesita el margen de contribución? ¿Necesita mi margen EBIT? ¿O necesita mi margen EBITDA? Y entonces ya ustedes pueden dar razón. Es del 40%, del 3,63%, del 5,83%. ¿Listo? Muy bien, dentro de estos indicadores de rentabilidad, veamos estos últimos 4 indicadores. Uno de ellos es el ROA. El ROA, ustedes han escuchado el comercial de ROA. Entonces, el del ROA, ¿sí? El del ROA es el del rendimiento sobre los activos. ¿Listo? No es el ROA, el señor Arroz, no. El ROA es el rendimiento sobre los activos. ¿Listo? Entonces vamos a poner este otro indicador que también es de rentabilidad. Aquí, el ROA.
rendimiento sobre los activos. Listo, es la ganancia neta sobre el total de activos. Sobre el total de los activos. Listo, también una división. ¿Qué nos va a indicar este ROA? Esto se va a expresar básicamente también en términos de porcentaje y pues ¿qué nos va a mostrar a nosotros? Pues nos va a mostrar cuál es la capacidad que tuvo la gerencia o la administración de la sociedad para generar beneficios y para generar utilidades a partir de los activos que tiene. ¿Sí? Eso es lo que me va a indicar a mí la rentabilidad de los activos. Entonces, ¿qué utilidad produjo el activo que tiene la organización? Entonces, esto va a medir directamente al gerente y le va a decir, mire, yo le entregué una totalidad de activos así, ¿sí? Una estructura de inversión de tanto, y pues la utilidad neta, es decir, ya la final, pues quedó en tanto. Entonces, eso es lo que me va a reflejar este indicador, la capacidad que tiene esa gerencia para generar utilidades a partir de unos fondos que le fueron otorgados. ¿Listo? Utilidad neta, entonces verifiquémosla aquí. Uy, aquí estamos en las notas, entonces devolvámonos por ahí hasta el inicio. Antes de que nos vayamos a descansar. Mire, tan rápido, ya son las 11:28. Entonces, a ver, listo. Estado de resultados. Listo, entonces la utilidad neta. ¿Dónde aparece la utilidad neta? Aquí. Lo conocerán como utilidad neta, ganancia neta o resultado neto. ¿Listo? Entonces va a ser este de 85, 446, 980. 85, 446, 980. Y el total de los activos, que ese creo que ya lo teníamos por aquí. A ver, acá. Total de los activos. ¿Sí? Y control V. Hacemos la operación, este dividido entre este. Listo, y ya sabemos que lo vamos a expresar en términos de porcentaje. Esto por 100. Y esto nos da el 6,84. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos activos generaron de utilidad neta, es decir, ya la que queda para que se pueda tomar la decisión de distribuirla entre los socios, generaron un 6,84% de utilidad neta para los inversionistas. ¿Listo? Eso es la rentabilidad de los activos. Entonces, mire, generó un 6,84%. Eso es lo que generaron estos activos que tuvo la administración para generar utilidades. ¿Listo? Vamos entonces, nos falta solamente estas dos. Entonces, ahorita las vemos después del descanso. Vemos un videito y haríamos la actividad. Dios mediante. ¿Listo? Entonces, nos tomamos un descanso. Son las 11:30. Entonces, nos vemos en 16, 17 minutos. ¿Listo? Muchísimas gracias.